Nuevamente el gobierno nacional coloca en la palestra pública la eliminación de los subsidios a los combustibles. Esta vez el ministro de Economía, Richard Martínez, sin dar mayores detalles, informó que al respecto ya se encuentran elaborando los decretos correspondientes. Eso sí, recalcó que el subsidio al gas de uso doméstico no se verá afectado. Los decretos ya en marcha para aquello de tal manera que pueda, primero, beneficiarse el consumidor, por un lado, ¿sí? Imaginemos por un momento que en esta zona de reactivación el consumidor va a ver un precio menor, eso es algo positivo de una decisión de esta naturaleza, pero por el otro, el problema de fondo asociado a todo este esquema de subsidios que es el contrabando, la corrupción, un uso indiscriminado del combustible que afecta al medio ambiente. Martínez señala que la caída del precio del petróleo permitiría que los consumidores se beneficien de precios más bajos de combustibles. Por ello, esta decisión no afectaría el bolsillo de los ecuatorianos. Sin embargo, para el analista petrolero Luis Calero, antes de tomar esta medida, el Ejecutivo debería tener en cuenta los costos reales de producción del crudo y no los de importación. Yo considero que antes que definir si debe existir una focalización o una eliminación de los subsidios, debería en primer lugar determinarse si existe o no existe subsidio, y de existir en qué dimensión o en qué volumen está para cada producto en cuanto existe el subsidio. Y esto lo digo porque parecería que lo único que se ha hecho es utilizar uno de los posibles mecanismos o fórmulas para el cálculo del costo de producción de los derivados en el país, tomando como referencia únicamente el costo o el costo de oportunidad y no los costos reales de producción. De su lado, el analista político Paul Palacios señala que aprovechando la coyuntura, este es el momento oportuno para tomar esta medida, que la califica como política y socialmente acertada. El país no puede seguir subsidiando combustibles y particularmente combustibles que van a manos que no los necesitan, como es el extranjero, el narcotráfico o también personas que pueden pagar el precio del combustible al mercado. En estos momentos, en medio de la emergencia sanitaria, es aún más conveniente el hecho. Usualmente los gobiernos evitan hacer cosas políticamente incorrectas, y si respecto de la política se tuvieran que tomar todas las decisiones, finalmente viviéramos en un país donde nadie pudiera tomar ninguna decisión. Mientras que Calero cree que los decretos en mención de los que habla el gobierno deben garantizar compensaciones económicas a ciertos sectores de la transportación. Y bajo la consideración que el diésel es el combustible de mayor utilización para el transporte pesado, para el transporte de pasajeros y para el transporte de carga, resulta indispensable entonces que debería optarse por ejemplo, una compensación a los sectores de la transportación a efectos de que las tarifas, de que los fletes no vayan a afectar el bolsillo de los ecuatorianos. El Ministerio de Economía y Finanzas manifiesta que este 2020, antes de la emergencia sanitaria, el gobierno esperaba recibir 3.000 millones de dólares en ingresos petroleros. Sin embargo, con la crisis actual, el fisco recibiría tan solo 520 millones de dólares de ingresos por este rubro.